que era lo de el modo de gráficos. Una vez que terminamos gráficos, terminamos con la otra etapa que es el análisis de la información. Veamos qué son gráficos. Gráfico es una representación en dibujo que nos permite mostrar, ilustrar, destacar la magnitud o modificación de las características de una variable, o también nos permite comparar las diversas relaciones entre variables, ofreciendo una visión panorámica y rápida del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, eso es lo que es un gráfico. Es una representación en dibujo que nos permite destacar una variable o ver las características de las comparaciones, si son más variables, y nos ofrece una visión rápida, ¿no?, de un fenómeno que estamos estudiando. Los gráficos constituyen un complemento del análisis descriptivo. Habíamos visto que con los cuadros nosotros podíamos hacer un análisis descriptivo preliminar. Entonces estos gráficos constituyen pues una ayuda, un complemento del análisis descriptivo. Asimismo, cuando uno presenta un gráfico lo puede acompañar de la tabla o del cuadro que dio origen a este gráfico, ¿no? Porque, bueno, en las tablas sí ya presentan detalles que no aparecen en el gráfico, ¿no? En algunos casos es recomendable, ¿no?, adjuntarle la tabla al gráfico que estamos presentando. ¿Qué importancia tienen los gráficos? Estos gráficos son importantes porque son esenciales en el estudio y presentación de los trabajos estadísticos. O sea, los datos que están transformados en dibujos, en gráficos, permiten un examen visual que constituye muchas veces la primera etapa de un análisis e interpretación de datos, ¿no? O sea, a simple vista nosotros podemos observar y podemos dar una opinión o una interpretación de esos datos, simplemente mirando el gráfico. Entonces son esenciales en el estudio y presentación de trabajos estadísticos. Otro punto porque son importantes es que permiten observar en forma instantánea el comportamiento de la variable o variables, en el caso, en materia del estudio. Otro punto es que permiten tomar una idea bastante aproximada sobre la tendencia de las variables en el futuro. Claro, nosotros a través del gráfico podemos ver de qué manera se está presentando la tendencia, ¿no? Puede ser en alza, hacia arriba, o puede ser en baja, se va descendiendo la curva. Por ejemplo, ahora cuando está de moda el COVID, ¿no han escuchado que los doctores cuando presentan dicen la curva está ascendiendo, ¿no? Esa es la tendencia. La tendencia ahora es hacia arriba, va ascendiendo. Hasta que llegue, se controle, de ahí ya comenzaría a descender, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Tendencia hacia arriba, tendencia a mantenerse estable, horizontal, o tendencia a descender. A eso se le llama tendencias en estadística. Igual que un cuadro, un gráfico también tiene partes, ¿no? Tiene partes que la constituyen. También tiene un título, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es el título? Bueno, ya expresa el contenido del gráfico y por lo general es igual o parecido al título del cuadro estadístico del cual sirvió como base para elaborar el cuadro, ¿no? El gráfico, perdón. Por lo general es igual, ¿no? Y si no, es bien parecido. Pero siempre es recomendable que sea el mismo. Ese es entonces el título. Las escalas.
Para graficar se utiliza el sistema cartesiano. Este sistema cartesiano está compuesto por dos ejes, uno horizontal llamado eje de las abscisas y el otro vertical llamado eje de las ordenadas. Entonces, todo un sistema cartesiano está formado por dos ejes que se cruzan. El horizontal se llama eje de las abscisas, o también conocido como el eje de las X, y el otro eje vertical, que se denomina eje de las ordenadas o eje de las Y. Ambos ejes se cortan en un punto al cual se le llama origen. Entonces, las escalas vienen a ser la gradación de ambos ejes, o sea, la medida de ambos ejes, ¿no? Las unidades de medida, como quieran decirlo de otra manera, según la naturaleza de la variable, lógicamente, ¿no? Si estamos hablando de peso, bueno, la gradación de las escalas será, por ejemplo, gramos, kilos, toneladas, ¿no? Si estamos hablando de edad, será pues años, ¿no? Años. Y si estamos hablando de talla, por ejemplo, será pues metros, centímetros. Todo depende de la naturaleza de las variables y las frecuencias correspondientes, ¿no? Otro componente del gráfico es el cuerpo, ¿no? Y es así igual que el cuadro, que eran los datos en sí, acá es el gráfico en sí, ¿no? Es el mismo gráfico que es el cuerpo. Y constituye la representación en dibujo de los datos. Y por último tenemos la fuente, que es el origen de los datos que estamos representando. Entonces tenemos el título, tenemos las escalas, tenemos el cuerpo y tenemos la fuente. Entonces ya sabemos de qué parte constituye un gráfico, acá lo vemos. Acá iría el título, el cuerpo es el gráfico en sí, las escalas, que son las medidas, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas también, dependiendo. Estos valores que ven acá en el eje de las escalas y de las ordenadas y de las abscisas depende de la naturaleza de la variable que estemos analizando. Como les dije, pueden ser kilos, pueden ser gramos, pueden ser centímetros, pueden ser años. Bien, hasta ahí ya sabemos qué partes conforman un gráfico y por qué es importante un gráfico, para qué sirve, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, avanzamos y ahora vamos a ver qué tipo de gráficos conocemos. Hay una gran diversidad de gráficos estadísticos, ¿no? Estos se eligen de acuerdo al tipo de la variable. Y hay que tener en cuenta también el propósito para el cual se construyen. Y veamos ahora cuáles son los gráficos más importantes y que mayormente se usan. Estos gráficos son, teniendo en cuenta la naturaleza de la variable, si los datos de esa variable son medidos a nivel nominal u ordinal, tenemos que usar los gráficos de barras, ¿no? O sea, cuando los datos son medidos a nivel nominal u ordinal, se utilizan los gráficos de barras. Estos gráficos se usan generalmente para representar hechos o fenómenos sin continuidad, o sea, en el instante, sin movimiento, de tal forma que permita visualizar la magnitud
y comparar los elementos en que se clasifican las variables, ¿no? Estos gráficos no tienen continuidad en el tiempo, se refiere, ¿no? No tienen movimiento, o sea, no reflejan, es como tomar una fotografía, el momento. Nos permite visualizar la magnitud, o sea, las medidas, y comparar los elementos en que se clasifican las variables, ¿no? A su vez, estos gráficos de barras pueden ser también gráficos de barras simples. Es cuando su elaboración se debe contar con una tabla o cuadro de entrada simple. O sea, es la base de donde se origina ese gráfico es una tabla o cuadro de entrada simple, ¿no? Entonces, cuando construyamos un gráfico de barra simple, debemos observar, si tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que todas las barras deben tener el mismo ancho y el espacio entre las barras debe ser el mismo. Ahí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, son las barras simples. Como pueden ver, el ancho de cada barra es el mismo y el espacio entre ellas también es el mismo, ¿no? Ese es un gráfico de barras simples. Luego tenemos el gráfico de barras compuestas. En este caso, su cuadro de origen es un cuadro o tabla de entrada doble, o de dos entradas, como quieran decirlo. Ahí tienen un ejemplo de gráfico de barras compuestas. Por ejemplo, acá hay dos variables, ¿no? Una puede ser, si estemos hablando, por ejemplo, de la variable sexo, este puede ser masculino, el azulito puede ser masculino, el granatito puede ser femenino, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la variable que estemos utilizando. Si estamos hablando, por ejemplo, de la variable tiempo, ¿no? El celestito puede ser el 2018, el granatito puede ser, por ejemplo, 2017, ¿no? Así, ¿no? O cualquier año que estemos analizando. Podemos decir, por ejemplo, supongamos que esta es una información sobre el caso de paludismo en Lima Metropolitana, el año 2018 y el 2017. Vemos que el 2018 fueron casi 120, alrededor de 118, 119 casos, ¿no? Y el año 2017 fueron 65 alrededor, ¿sí? Esa es la forma como se grafica cómo se elabora un gráfico de barras compuestas. Cuando se comparan las características de las variables, en este caso pueden ser dos variables diferentes también, ¿no? Que son, claro, lógicamente son afines, ¿no? Que pueden ser comparables. Y por último, otro tipo de barras, tenemos las barras superpuestas. Esta información del cuadro anterior, el de las barras compuestas, también la podemos representar como barras superpuestas. De la siguiente manera. Este es el mismo gráfico del anterior, pero
presentado de otra manera, ¿no? Así. Estos son gráficos de barras superpuestas. O sea, los dos valores de las variables se representan en una sola barra. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los tipos de gráficos de barras. Ahora veamos el gráfico circular. Espérenme por favor un minutito que voy a abrir una ventana que hace mucho calor acá. Un minutito. Bien, veamos ahora los gráficos circulares. Estos gráficos se utilizan para representar y comparar las partes de un fenómeno de estudio con el fenómeno total, ¿no? Por ejemplo, si estamos representando a departamentos del Perú, tendremos una parte del gráfico circular corresponde a un determinado departamento, ¿no? Si es a todos los departamentos, tendría que ser ahí 24 secciones del gráfico circular. Si es una zona nada más del centro, irían todos los departamentos que conforman el centro del país. Así, ¿no? Para su elaboración se utiliza la circunferencia. O sea, es un círculo lo que es el gráfico, pues su nombre es gráfico circular, pues, ¿no? Siendo necesario que los valores absolutos y o porcentuales sean traducidos en grados. A cada elemento de la variable le corresponde un sector de la circunferencia. Claro. Para representar estos gráficos, bueno, ahora ya con las computadoras, los software ya automáticamente los gráficos salen, ¿no? Pero antes, bueno, ustedes no creo que hayan sido testigos, había para hacer un gráfico circular, había un aparatito que se utilizaba para esos valores absolutos o valores porcentuales, teníamos que hacer convertidos en grados. Y de acuerdo a esos grados ya nosotros armábamos cuánto le correspondía a cada sector del gráfico circular. Ese aparatito se llamaba transportador. No sé si ustedes han escuchado o han visto alguna vez algún transportador. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado o ha visto? Sí, doctor. No creo, ¿no? Ustedes son muy jóvenes para... Pero bueno, si antes pues, nosotros usamos los transportadores para hacer nuestros gráficos circulares, o sea, para transformar los valores absolutos y valores porcentuales en grados. Por ejemplo, ahí ven un gráfico circular. Un ejemplo de gráfico circular.
acá ahora en los software hay un montón de presentaciones, pero no hay en tercera dimensión, y con una parte del gráfico sale hacia afuera para resaltarlo. Ya, esas son las presentaciones que se dan en los software estadísticos. Excel también tiene. Esa es a medida de ejemplo, nomás, como todo esto tiene que transformarse en gráfico. Como les digo ahora, ya el software lo hace automático, ¿no? Pero antes nosotros tenemos que, este espacio, por ejemplo, no era puesto al azar, ¿no? No, simplemente era en grado. ¿Cuánto le correspondía de acuerdo al valor que era en porcentaje o valor absoluto? Lo transformamos en grado. De repente sus familiares, sus papás, sus abuelitos, ellos sí de hecho que han utilizado este transportador. Estaba sin el audífono. ¿Me estoy llamando? No, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto ya los gráficos de barras, ahora hemos visto también ya el gráfico circular. Veamos ahora los gráficos lineales. Estos gráficos lineales se usan para representar una distribución de frecuencias dada en el tiempo, puede ser en días, semanas, meses, años, etc. Llamada también, o también se le conoce como una serie cronológica, o sea, es a través del tiempo, pueden ser años, ¿no? Una serie de años, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, etc. Puede ser también días, ¿no? Este gráfico lineal o de tendencia puede incluir hasta 3 hechos o situaciones, por lo que debido a esto podemos decir que los gráficos pueden ser simples o pueden ser compuestos. Entonces estos gráficos lineales se utilizan para representar series cronológicas. Ahí tenemos un ejemplo de gráfico lineal. Ahí pueden ver una tendencia. A ver, este gráfico tiene algo peculiar, ¿no? A ver, ¿quién me puede indicar qué es lo que ve en este gráfico? Supongamos que son, por decir nomás un ejemplo, ¿no? Que son casos de COVID, ¿no? Por decir, son casos. ¿Qué pueden ver en este gráfico? ¿Qué les dice este gráfico? Que la cantidad de enfermos ha estado incrementándose a partir de los años. Sí, claro. Bueno, la tendencia es, sí, claro, sí. ¿Pero qué más? Algo que llama la atención, aparte de eso. Se nota, ¿no? Daniel, ¿no? Daniel Sea. Sí, doctor. Por el año 1990 se incrementó y por el año 1991 bajó y luego tendió a subir. Bien, Daniel. ¿Alguien más? Lo mismo, doctor, que en el año 1990 más o menos hubo algo de 900 y tantos, luego bajó para al año 92 y luego volvió a subir. Luego tuvo una tendencia a subir, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero, a ver, está bien lo que me están diciendo, pero un poquito más de análisis. A ver, Joaquín Angulo, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más que tenga otra respuesta?
Doctor, buenos días. Sí, buenos días, Albeniz o Albeni. Sí, por ejemplo, puede también referenciarnos a que hubo un rebrote de la enfermedad, ¿no? Cuando parecía ya estar controlado. Ajá, sí, bien, bien, claro. ¿Alguien más? Gracias, Albeniz. También, doctor, buenos días. Buenos días. También puede indicar que la variación de una disminución de 1990 a 1993 y que los incrementos han sido más o menos en promedio de 200 entre año y año, a excepción de ese rango, ¿no? De 1990 a 1993. En el 90 al 92, ¿qué pasó, me dices? Hubo una disminución. Sí. Ya, muy bien, Giancarlo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? A ver, las chicas se han quedado calladas. ¿Qué pasó? Están ganando los chicos, ¿ah? Creo que no hay otra intervención. A ver, veamos este gráfico. Como ustedes bien lo han dicho, la tendencia es que aumenta, los casos van en aumento, ¿no? Pero ahí vemos un periodo de tiempo que hablamos que ficticiamente, ¿no? Que estos son casos de COVID. Del 88 al 90 vimos cómo se iba disparando los casos. Pero en el 90 el Estado, el Ministerio de Salud, tomó medidas, el gobierno, ¿no? Tomaron medidas que lograron contener los casos e inclusive comenzaron a disminuir, ¿no? Un minutito, por favor, ¿ya? Bien, como estábamos diciendo, ¿no? El año 90 al 92 vemos que hay un control
Eso quiere decir que en ese periodo de tiempo se tomaron medidas que lograron contrarrestar la tendencia y la revirtieron, ¿no? Ya comenzó a ser una tendencia hacia la baja. Pero en 92 nuevamente vemos que se rebota. Esto es más o menos un caso parecido, ¿no? Que lo que pasa ahora. Así hemos estado nosotros con el COVID. Se contuvo, comenzó a bajar y ahora nuevamente se está incrementando, ¿no? Ujú. Eso pues eso es un dato que, bueno, esto merita más análisis, ¿no? Este es un dato preliminar que nos permite pues tomar nuevamente medidas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado acá? Nuevamente tomar medidas, pues, ¿no? Para lograr regresar a esta situación que se ve acá del año 90-92. Doctor, su micro está apagado. Ahora sí ya. Bien, ¿me escuchan ahora sí, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces habíamos visto ya los gráficos lineal, vemos acá, ¿no? Cómo la tendencia era hacia arriba, de aquí en el periodo 90-92 se logró contener, se tomaron medidas que se logró contener, pero nuevamente acá comenzó a dispararse. Este es un caso parecido a lo que estamos pasando ahora con COVID, ¿no? Comenzó, subía, se contuvo, comenzaron a disminuir los casos, ahora nuevamente se está subiendo, ¿no? Esto no es una coincidencia, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces que acá solamente el Estado tomó alguna medida buena que se logró contener, ¿no? Entonces acá tiene que tomarse lo mismo, ¿no? Eso es lo que está haciendo nuevamente el Estado, pues nos está mandando a cuarentena otra vez. ¿Ya? Y entonces ese es un gráfico lineal. Ahora veamos los gráficos de intervalo o razón. Cuando las variables son medidas con intervalo o razón, utilizamos los histogramas. ¿Qué es un histograma? Es un gráfico que se utiliza para representar la distribución de frecuencias absolutas o relativas simples. ¿Ya? El histograma. Es un gráfico que se utiliza para representar la distribución de frecuencias absolutas o relativas simples. Ya hemos visto, cuando hicimos nuestro cuadro de distribución de frecuencias, cuáles eran las frecuencias absolutas, ser las F minúsculas y minúsculas o las relativas simples. H y minúsculas. Y el histograma consiste pues en un grupo de rectángulos adyacentes que tienen sus bases en el eje de las abscisas, ¿no? Donde se van representando los intervalos de cada una de las variables. Y las alturas, el eje de las Y serán las frecuencias de cada clase. Entonces, en el eje de las abscisas, el eje de las X, van representados los intervalos de clase, y en el eje de las Y va las frecuencias, representadas las frecuencias, cada una de las clases. Ahí vemos un ejemplo de un histograma, ¿no? Son rectángulos unidos, ¿no? Donde acá vemos en el eje de las abscisas, el eje de las X, los intervalos. En este caso estamos hablando de la variable edad, ¿no? El intervalo. De 10 a 14 hay 20, cantidad 20, que pueden ser personas, algunos pacientes, ¿no? Dependiendo. De 15 a 19 tenemos 35 y así.
¿no? El último intervalo de 30 a la 34 tenemos alrededor de 12. Entonces este es un histograma, ¿no? Que sirve para representar las frecuencias absolutas simples y las frecuencias relativas simples. Donde el eje de las abscisas, eje de las X, el eje horizontal van los intervalos de clase, y en el eje de las ordenadas o eje de las Cis, el vertical, van las representadas las frecuencias. Otra forma también de representar cuando son intervalos con razón son los polígonos de frecuencia. Este polígono también se utiliza para representar las distribuciones de frecuencias absolutas o relativas simples, también. Pero acá, si el anterior vimos que eran barras, acá es un gráfico lineal, el cual se obtiene uniendo los puntos hallados mediante el par de valores de punto medio y frecuencia correspondiente. Le vamos a unir en otro caso todos los puntos medios y relacionado con la frecuencia de cada intervalo. Para fines del gráfico se hace necesario incrementar un intervalo de clase en cada extremo que tengan frecuencias 0 para cerrar el polígono. A cada intervalo, tanto al inicio, si no empieza en 0, al inicio se le agrega y al final se le agrega un intervalo con frecuencia 0. Ahora también podemos obtener, en el mismo histograma de frecuencias, podemos obtener este polígono. ¿Cómo lo hacemos? Uniendo los puntos medios en la parte superior de cada uno de los rectángulos en el histograma, ¿no? O sea, puede ser solo un gráfico lineal que una los puntos medios con las frecuencias y otro que une los puntos medios en la parte superior de cada uno de los rectángulos del histograma. Por ejemplo, ahí es solo, ¿no? Este es un histograma, un polígono de frecuencias, ¿sí? Es un gráfico lineal que une todos los puntos. Y también puede hacerse uniendo los puntos medios de cada uno de los rectángulos de un histograma de frecuencias. Y por último, el último gráfico son las ojivas. Estas ojivas se utilizan para representar las frecuencias acumuladas absolutas o relativas, ¿no? Las frecuencias acumuladas, no las simples, ¿no? Las frecuencias acumuladas absolutas o relativas. Y que consiste es un gráfico lineal que nos permite observar la cantidad de elementos que quedan por encima o que quedan por debajo de determinados valores, ¿no? Ahí podemos apreciar una ojiva de frecuencias acumuladas. A ver, ¿qué me puede decir
más o menos qué cantidad es n. A ver si se acuerdan de lo que les dije. A ver, piensen. A ver, indíqueme qué cantidad, más o menos es n, ¿no? 118. Ya, disculpen que están llamando. Bueno, decíamos, a ver, ¿quién me dice cuánto es el valor aproximado de n? Más o menos 119, 18. 118 puede ser, porque está debajo del 120, ¿no? Sí, sí, Y es claro. frecuencia acumulada. Así es, así es. Bien, bien, Joaquín. Habíamos dicho pues que el valor de la última, del último intervalo era el valor de n, ¿no? Y eso, está bien, Joaquín, muy bien. Bien, el resto, así es, pues, ¿no? Este es casi 119, 118 es el valor de n. Ya hemos dicho que es el valor del último intervalo acumulado. Bien, con eso hemos terminado lo que son los, todo lo que son gráficos. Si alguien tiene alguna pregunta,
en relación a todos los gráficos, por favor, antes de pasar a la siguiente etapa. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Eso quiere decir que todo está ok? ¿Qué pasa con las chicas? ¿No quieren hablar? Sí, doctor, creo que está todo claro. Sí, Ingrid. Tú eres la única que habla, Ingrid. Las otras chicas, ¿qué pasa? Tan tímidas. Bueno, veamos entonces ahora. Continuemos, pues, ¿no? Acabamos de terminar la cuarta etapa, que era la etapa de presentación de datos, que ya vimos que eran de dos maneras, a través de tablas o cuadros estadísticos y mediante gráficos, que acabamos de ver. Esas son las dos maneras que teníamos para presentar los resultados de la información que se había recolectado. Habíamos dicho también que estos cuadros o tablas y gráficos ayudan al posterior análisis, ¿no? Lógicamente es un análisis preliminar, pero que nos permite para ahondar luego con un análisis ya más profundo. Entonces pasamos ahora a la quinta etapa del método estadístico, que es la etapa de análisis e interpretación de datos. Veamos alguna especie de una introducción. Decíamos que, bueno, anteriormente ya hemos visto los cuadros y gráficos como una forma de ordenar y describir un conjunto de información, de datos, que nos va a permitir o nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no?, al respecto. Y también habíamos dicho que este análisis todavía es un tanto incompleto, ¿no? Por lo que se hace necesario, porque toda la cantidad de datos contenidos en una tabla de distribución de frecuencias, podamos todavía resumirlos aún más para seguir facilitando el análisis e interpretación de la información. Y para esto pues tenemos que utilizar ciertos indicadores. Estos indicadores que le vamos a denominar, o también se les conoce,
como medidas de resumen. Estos nos permiten pues hallar, encontrar un solo valor numérico, el mismo que va a representar a toda la población o al total de la muestra que estamos analizando, que estamos estudiando. Este indicador, este estadígrafo, va a ser un solo valor numérico que va a representar al conjunto de toda la población o al conjunto de toda la muestra. ¿Y cuáles son estas medidas de resumen? También denominados estadígrafos. Entre los más importantes tenemos a las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Son tres tipos de medidas de resumen, ¿no? La medida de tendencia central tenemos la media aritmética, la mediana, la moda, etc. Y la medida de posición tenemos los deciles, cuartiles y percentiles. Y la medida de dispersión tenemos el rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, etc. Una vez que vamos a ver cada una de estas medidas de resumen, hoy día vamos a ver la primera, que son las medidas de tendencia central. Luego veremos la medida de posición y luego vemos la medida de dispersión. Y con eso terminaría la primera parte de este segmento del curso, que es la estadística descriptiva. Y luego ya pasarían con la estadística inferencial. Entonces el día de hoy vamos a ver, como les decía, la medida de tendencia central. Cuando vea votaciones anteriores hoy en la mañana. Bien, ahí tenemos las medidas de tendencia central. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, son estadígrafos que permiten hallar un solo valor numérico e indican el centro de un conjunto de datos, ¿no? A su vez, este único valor numérico describe el conjunto de datos señalando la característica que se destaca en la información. Entonces, entre los estadísticos de tendencia central, las importantes, tenemos
Bien, decíamos entonces que los estadígrafos de tendencia central más usados, más importantes, tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética y la mediana son los más utilizados para casos de sectores sociales, así como el de salud, ¿no? En cambio, la moda básicamente se utiliza más para casos de sectores económicos, ¿no? Pero de esta manera lo vamos a llevar, lo van a tener para que les sirva, tengan como conocimiento y de repente algún día lo puedan utilizar. Pero como le digo, para los sectores de salud más se utiliza la media aritmética y la mediana. Veamos entonces la media aritmética. Es la medida de tendencia central más conocida, usual y estable. También se le conoce como promedio aritmético y se obtiene de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Ustedes de repente sin darse cuenta han utilizado o han determinado su media aritmética. Por ejemplo, cuando sacan su promedio de notas, es la media, ¿no? Imagino que ustedes alguna vez han sacado su promedio de notas, ¿no? Imagino, o estoy equivocado. Sí, doctor. Han sacado su promedio de notas. Ahí están haciendo ustedes, calculando su media aritmética. ¿Nadie más ha calculado sus notas? ¿Nadie saca sus promedios? Bueno, no solo de notas, de otros aspectos también pueden sacar promedios. Sí, doctor. Bien. Entonces veamos ahora de qué manera vamos a calcular la media. Para este cálculo de la media siempre vamos a distinguir dos casos. Hay dos maneras o dos casos para calcular la media. Tenemos, por ejemplo, primer caso cuando el tamaño de una muestra es pequeña, o sea, no se necesitan agrupar los datos en tabla de distribución de frecuencia. Y el segundo caso es cuando el tamaño de la muestra es mayor, más grande, y que tenemos que tener una tabla de distribución de frecuencias. O sea, tenemos dos casos para calcular la media. Cuando los datos no están agrupados, y el segundo caso cuando los datos sí están agrupados. Entonces, acuérdense, tenemos dos casos. Primero, cuando los datos no están agrupados, son pequeños, pueden ser 20 datos, 15 datos. Y si pueden, en algunos casos pueden tener un ejercicio con 200 datos, 300 datos, ahí tienen que hacer una tabla de distribuciones de frecuencias. También ya tenemos la forma como van a calcular la media para esos casos. Para el primer caso, cuando la media aritmética es con datos no agrupados, tenemos la media aritmética simple, ¿no? ¿Y cómo se encuentra la media aritmética simple? Se encuentra sumando todos los datos de la distribución
y dividiendo hecha esa suma que obtenemos entre el total o número de los datos. Y la expresamos mediante la fórmula que están viendo ahí, que es, tenemos x con una raíz encima, se representa la media. La x con una raíz encima representa la media, que es igual a la, este es símbolo de sumatoria de los datos y divididos entre n, que es el número de datos, ¿no? Entonces, la media simple, aritmética simple, con datos no agrupados, primero es la sumatoria de todos los valores de los datos divididos entre el número de datos. Como pueden ver, es algo simple, ¿no? Creo que acá sus notas, ¿no? Ponen acá, suman todas sus notas. Me imagino que de 18 para arriba, ¿no? 18, 18, 19, 20, 20, 19, 18. Dividido entre el número de cursos, pues son 10 cursos entre 10, ahí sacan su nota promedio. Esa es la media aritmética simple. En donde, ya hemos dicho x con su raíz encima y la media, x la sumatoria de todos los elementos o valores de cada uno de los elementos, y n viene a ser el número de elementos. Ahí hay un ejemplo, pequeño ejemplo. Dice el coeficiente de inteligencia CI de 5 personas es el siguiente, ¿no? 100, 95, 102, 115 y 98. Nos pide hallar el coeficiente de inteligencia promedio, o sea, la media, ¿no? Entonces sumamos todos los valores, son 100, 95, 102, 115 y 98, y lo dividimos entre el número de n, que en este caso son 5 personas. Entre 5 nos da, esto es igual a 510 entre 5, y nos dice que el coeficiente de inteligencia promedio de esas 5 personas es de 102. Como pueden ver, es sencillo de encontrar la media aritmética, también se le conoce como promedio. La media aritmética simple es sencillo, ¿no? Suman todos los valores y los dividen entre el número de elementos y tendrán el resultado. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular la media aritmética simple para datos no agrupados. Veamos ahora la media aritmética ponderada. Y la media aritmética ponderada se utiliza cuando prevalece un determinado peso, una determinada importancia o una determinada repetición de los datos en el estudio. Y la fórmula que se utiliza para calcular esta media aritmética ponderada es la siguiente, ¿no? La media es igual a la sumatoria del producto de x por n dividido entre la sumatoria de n. Entonces, esta es la formulita para encontrar la media aritmética ponderada. Sumatoria del producto de x por n y dividido entre la sumatoria de n. Veamos.
X, la raíz ya saben que representa la media sumatoria del producto de X por N es la suma del producto de cada dato por el peso, importancia o por su repetición, ¿no? Y la sumatoria de N es suma de todos los pesos, importancias o repeticiones. Veamos un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Dice, en una universidad 28 profesores tienen 5 años de servicio. 16 de ellos tienen 10 y 15 profesores, perdón, y 11 profesores tienen 15. Nos piden hallar el tiempo promedio de servicio de los docentes. ¿Ya? Entonces dice que hay 28 profesores con 5 años de servicio, hay 16 con 10 años y 11 con 15 años de servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Es encontrar el tiempo de servicio promedio de estos 200, ¿no? 28. $55 creo que son total, ¿no? 55 profesores. Bien, entonces ya tenemos los datos y utilizamos la formulita que ven acá y entonces procedemos, ¿no? Primero tenemos que hacemos una tablita. Tiempo de servicio 5, número de docentes son 28, tiempo de servicio 10 tenemos 16 docentes y tiempo de servicio 15 tenemos 11 docentes. Entonces N es 55. Entonces acá encontramos los productos de cada uno por los pesos. 28 docentes por 5 años de servicio nos da 140. 16 docentes por 10 años de servicio nos da 160. Y 11 docentes con 15 años de servicio nos da 165. Entonces sumamos X por N y nos da 465. Si ustedes ven, regresamos a la formulita, ¿ven? Todo nos pide sumatorias. Sumatoria de los productos de X por N y sumatoria de N. Hemos hecho los cálculos respectivos. Y ya tenemos las dos sumatorias. Sumatoria de N es igual a 55 y la sumatoria del producto de X por N 465. Entonces, siguiente paso, reemplazamos en la fórmula con estos dos datos que hemos obtenido y nos da el siguiente resultado. Ahí pueden aplicar los datos. Entonces podemos decir que la media ponderada es de 8,45 años, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda sobre este cálculo de la mediana ponderada? De la media ponderada, perdón. Todo claro, doctor.
Bien, Leslie. Por fin intervino una chica. Y que entonces el promedio ponderado de tiempo de servicio desde los 55 profesores es de 8 años con 45, casi 8 años y medio, ¿no? Más o menos 8 años, 5 meses y días. Bien, entonces ya sabemos la manera como encontrar la media, tanto la media aritmética simple como la media ponderada, cuando son muestras pequeñas que no necesitan representarlos en tablas de distribuciones de frecuencias. Ahora sí, veamos el siguiente, que es cuando, el siguiente caso ya cuando son datos ya que vienen agrupados en tablas de distribuciones de frecuencias. En este caso se utiliza cuando el número de elementos es grande, ¿no? El principio general que se utiliza es la agrupación de los elementos en clases, formando tablas de frecuencias, también tablas de distribuciones de frecuencias. Entonces, cuando estos datos ya los tenemos agrupados en clases, en intervalos de clases, formando tablas de distribuciones de frecuencias, la media se puede calcular a través de dos métodos. Tenemos dos métodos para calcular la media cuando utilizamos tablas de distribuciones de frecuencias, sea el caso de datos agrupados. Tenemos el método directo y el método abreviado. Bien, veamos ahora el primer método de ellos, es el método directo. En este método se considera que todos los valores comprendidos en los intervalos de clase son reemplazados, son sustituidos por el valor correspondiente a los puntos medios o marcas de clase, cada uno igualmente y cada uno de los intervalos. O sea, todas las frecuencias que vemos ahí, los valores, los vamos a representar o los vamos a reemplazar por los puntos medios de cada uno de los intervalos. Entonces ya no van a estar los valores de las medias, simplemente utilizamos el punto medio de ese intervalo. Y como tenemos la media
La media se obtiene sumando el producto de las marcas de clase o puntos medios por las frecuencias correspondientes y dividiendo la suma entre el número de elementos o la frecuencia absoluta total. Y ahí vemos la fórmula que tenemos para representar el cálculo de la media en este caso. Bien, entonces ahí vemos FI minúsculas son las frecuencias, ya saben, PM son los puntos medios, también se le conoce como marca de clase, y N igual el número de elementos. Esa es la fórmula que tenemos para calcular la media con datos agrupados utilizando el método directo. Bien, ahí hay un ejemplo. Dice, se tienen los datos siguientes sobre determinación de albúmina total circulante de 30 personas, que a continuación se detalla. Ahí están todos los valores de determinaciones de albúmina total circulante, ¿no? ¿Qué nos pide? Dice, se requiere conocer el valor medio. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Hacer una tablita de distribución de frecuencias. ¿Qué puntos tenemos que ver primero? Ya sabemos, nuestro rango, el número de clases, amplitud del intervalo. Ya saben ustedes cuáles son los puntos para hacer una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Sus intervalos de clase con los límites superior e inferior. A ver, vayan avanzando ustedes, a ver. ¿Cómo? Hagan hasta la determinación de los intervalos, a ver, de ahí vamos viendo poco a poco. Vayan avanzando. Cualquier cosa me consultan.
A ver, ahí tienen ya los datos ordenados, ya tienen el dato menor, ya tienen el dato mayor. ¿Ya alguien me dice cuánto es el rango? A ver, Leslie, dime cuál es el rango ahí. 43, doctor. ¿Cuánto? 43, el máximo menos el mínimo, pues. Sí, es 43, ¿no? Sí, doctor. Bien, Leslie. Ya, de ahí que sigue, que tenemos que buscar número de clases. A ver, ahí vemos. Aplicamos la formulita 1 más 3,3 logaritmo de n, en este caso n es 30, logaritmo de 30 es 1,48. Bien, pues ahí vemos nuestro número de clases constituyen, bueno, aplicando la regla de Sturges, nos sale K igual 5,88, pero esto lo redondeamos entonces a 6, ¿no? Como son valores enteros, lo redondeamos a un valor entero, ¿no? Porque si fueran decimales, sí utilizamos el 5,88, ¿ya? Si sus datos están decimales, utilizan este número de clases. Perdón. No, esto no, me estoy equivocando. Lo redondean a 6, porque este es un número, me estaba confundiendo con el intervalo, con la amplitud, perdón, del intervalo. Acá sí, lo redondeamos a 6. Entonces, para este caso, nuestra tablita de distribución de frecuencias va a tener 6 intervalos. Doctor, disculpe, ¿de dónde sacó 1 más 3 por 3 logaritmo de n? ¿Es la fórmula? ¿Siempre va a ser ese número? Claro. Uy, entonces está en la clase anterior. Cuando hicimos la tabla de distribución de frecuencias, ahí les dije esta fórmula. Ya, claro. Solo reemplazaría el número de personas nada más, ¿no? ¿Cómo? Solo reemplazaría n nada más. El logaritmo de n. Claro, n en este caso es 30. Aplica la fórmula que el logaritmo de n, perdón, el logaritmo de 30 es 1,48. Ejecutan la fórmula y nos da que el número de clases redondeando debe ser 6. O sea que la tabla de distribución de frecuencia va a tener 6 intervalos de clase. Entonces el siguiente paso será que encontrar la amplitud. Doctor, una consulta. Sí, dime. En el número de clase, ¿qué hubiese pasado si el cambio hubiese salido, por ejemplo, 5,4? ¿A dónde lo redondeo? ¿A 5 o a 6? A 5. A 5. Pero, No, ahí ya. sí, pero como les dije, cuando dejamos un margen de decimales, en este caso, por ejemplo, sería 4, ¿no? Casi la mitad de un dígito más.
puede darse el caso de que tendremos que al final agregarle un intervalo más. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De repente algún dato no está o no cae en los intervalos elaborados, entonces en ese caso se le agrega un intervalo más. Por ejemplo, puede darse caso, entonces ahí se agrega, ¿no? Pero si tú dices, te salió 5,4. Si tú quieres agregar 6, de repente vas a ver que al momento que haces bajas tus frecuencias, de repente en el último, el sexto, no va a haber ninguna frecuencia. En ese caso lo anulas, pues ya, lo sacas nada más. Puedes trabajarlo con 6 si quieres, pero si te das cuenta que al final no hay ninguna frecuencia en ese intervalo, la sacas nomás y te quedas con los 5, pues. Ujú. Pero acá sí es casi 5,9, ya casi 6, ya casi va a 6, ¿no? Tenemos que hacer con 6 intervalos. Y el siguiente paso será la amplitud. La amplitud ya sabemos cómo es. Entre el rango, entre el K, ¿no? O sea, 43 entre 6 nos da que es 7,2. Acá lo queremos redondear al próximo entero. En este caso es 8, ¿no? Si los datos estuvieran en, digamos, en decimales, acá sí mantenemos el 7,2, la amplitud, ¿ya? Este es el caso, pero como son valores enteros, lo redondeamos al próximo entero, que en este caso sería 8. O también, si ustedes gustan, lo pueden dejar como 7, ¿no? Pero, como digo, se puede dar el caso de que les falte algún intervalo. Pero ya saben cómo proceder en caso les falte, ¿no? Se agrega, no hay punto. Ya en este caso, nuestra amplitud es de 8. Entonces ahora seguimos y ya tenemos nuestro número de clases, que son, ¿cuántas? 6 intervalos de clases con una amplitud de 8. El siguiente paso será encontrar nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores para cada uno de los intervalos. Bien, ¿de qué punto iniciamos? El primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo, ¿cuánto sería? De 103 a 110. De 103 a 110, ese sería el primer intervalo, ¿no? Bien. Y así vamos, para cada uno de los límites le vamos agregando la amplitud. Del 103 más 8 sería 111, sería el límite inferior de la siguiente clase. Más 8, 119 sería el límite inferior de la siguiente clase. 119 más 8, 127 de la siguiente clase, y así, ¿no? Para cada límite le vamos agregando la amplitud y tenemos los límites. En este caso estamos hablando de los límites inferiores. Igual, el límite superior a 110, ¿no? El siguiente será, le agregamos la amplitud 8, 118, el siguiente será 118 más 8, 126, y así, ¿no? Hasta completar los 6 intervalos. ¿Cuál sería el último intervalo? ¿Cuáles serían los límites del último intervalo? De 143 a 150. María Morales. ¿De 100, cuánto me dijiste?
De 143 a 150. A ver, 143 a 150, vamos a ver. Ahí tienen. Ujú. Ahí tenemos. El primer intervalo es de 103 a 110, el segundo 111 a 118, el tercero de 119 a 126, el cuarto de 127 a 134, el quinto de 135 a 142 y el último de 143 a 150, tal como nos dijo María. Bien, María. María Andrea, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto en las fórmulas, se utilizan mucho las frecuencias y el punto medio necesitamos. ¿Ustedes ven la fórmula? ¿Quién nos pide? Acá. ¿Qué es esto, PM? Punto medio. ¿Esto qué es? Frecuencias. Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar los puntos medios y encontrar las frecuencias absolutas simples, para este caso nada más, ¿no? Entonces, eso tenemos que encontrar en nuestra siguiente, para ir aumentando las columnas de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Una columna con puntos medios y otra columna con frecuencias absolutas simples, FI minúsculo. N ya saben que es el tamaño que den. En este caso, ¿cuánto es N? ¿Se acuerdan? $30, doctor. Así es, Ingrid, 30. Bien, Ingrid, gracias. Ahí está. Ya hemos encontrado las frecuencias. En el primer intervalo son 5. El siguiente intervalo son 6. El tercer intervalo es 9. Del cuarto intervalo 5. Del quinto 3. Y del último son 2. La sumatoria, ya saben, nos debe ser igual a, en este caso, 30, ¿no? Si no salía 30 era porque había un error acá, ¿no? Acá coincide con el número de elementos n. N es 30, entonces la sumatoria debe ser 30. Y los puntos medios acá, ya saben, es sumamos los dos límites y lo dividimos entre 2. Y el primer caso, punto medio del primer intervalo es 106,5, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? A ver quién me dice. Una vez que ya tenemos nuestro primer 106,5, ¿cómo hacemos para los demás? ¿Quién me dice? A ver. Se multiplica. Se le suma No. Para encontrar los demás puntos medios. se le va sumando la razón de intervalo, creo. Que era 8, ¿no? Más 8 y más 8. Era una forma, creo. Así es. Es la fórmula más rápida. Para no estar dividiendo, sumando y dividiendo cada uno de los límites, hacemos el primero nomás. Sumamos 103 más 110 y dividimos entre 2, nos da 106,5. A este 106,5 le vamos aumentando la amplitud del intervalo, que en este caso es 8, cada uno, ¿no? 106,5 más 8, 114,5. Más 8, 122,5. Más 8, 130,5. Más 8, 138,5. Y el último punto medio del último intervalo de clase es 146,5. Así ya saben, para no estar otra vez sumando y dividiendo acá. El primero nomás lo hacen, el siguiente le van agregando la amplitud. Y luego, entonces ya tenemos FI más PM. ¿Qué más nos pide la fórmula? Veamos la fórmula. Este dato, la sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De los productos de los puntos medios por las frecuencias absolutas simples.
Bien, entonces vamos a nuestra tabla. Acá está, la última columna. 532,5. Esto resulta de multiplicar la frecuencia, que es 5 por punto medio 106, nos da 532. Y así para cada uno, ¿no? 6 por 114,5 nos da 687. 9 por 122,5 nos da 1102. Y así, ¿no? El último, 2 por 146,5 nos da 293. Pero la fórmula que nos pedía es sumatoria, ¿no? Entonces sumamos todos los valores y nos da que la sumatoria del producto de las frecuencias por los puntos medios es 3683. ¿Qué más nos pide la fórmula? Veamos. ¿Qué nos pedía? Sumatoria de, ya lo tenemos acá. Sumatoria es 3683 y n, ¿no? N también ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula y la media es igual a la sumatoria del producto del punto medio por FI es 3683 entre n, que en este caso es 30, y nos da que la media es 122,77. ¿Qué datos eran? A ver. Determinaciones de albúmina total circulante. Entonces, de todos estos datos nos dice que bueno, en este caso hemos utilizado 30 por razones de tiempo, ¿no? Pero esto por lo general es para utilizarlo también a partir de 30 hacia arriba, ¿no? Pero con 1000, a veces hasta con miles de datos se utiliza esto, ¿no? Cientos, miles de datos, este método. Entonces es determinación del albúmina total circulante. Entonces podemos decir que el promedio o la media de la determinación de albúmina total circulante de 30 personas es 122,77. Ahora sí, no sé eso en qué se mide. Ustedes a ver si saben. ¿Cuál es la unidad de medida de esos datos? ¿Saben? ¿Alguien sabe cuál es la unidad de medida de estos 122,77? ¿Qué son? Gramos, litros, mililitros, no sé qué será. Bien, entonces ya saben, ya sabemos cómo calcular la media utilizando las tablas de distribución de frecuencias, o sea, datos agrupados, por el método directo. Habíamos dicho que eran dos métodos, ¿no? El método directo y el método abreviado. Bien, entonces ya sabemos, sabemos cómo se calcula la media por el método directo. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Creo que no, doctor, todo va bien. Todo claro, doctor. Gracias.
Bien. Ok, entonces, en vista de que todo está claro, vamos a hacer un pequeño break para que continuamos con el segundo método, que es el método abreviado. Unos 15 minutos a 20 minutos a más tardar y regresamos, ¿ah? Ingrid, aprovechen lo que no toman desayuno, tómense un cafecito. 15 minutos, ¿verdad, doctor? Sí, y regresamos en 15 minutos. Ya, doctor. Ujú.